Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, en mi espacio personal, el programa ¿Qué está escrito? Aquí estoy expresándome cómo veo yo las escrituras en diversos temas. Estoy tratando de compartir con ustedes el trabajo de muchos años de estudio, de oración, de meditación, para irme despojando de tantos pensamientos humanos y formas de leer la Biblia y pues escudriñar las escrituras, amar las escrituras, ¿no? En esta ocasión quiero seguir con el tema todo está en Cristo, el que tiene a Cristo está completo. Fíjate que si tú te pones a estudiar a Dios como tal, te vas a dar cuenta que a Dios ninguno de los hombres lo ha visto. Después lees que Moisés miró sus espaldas y hay varios pasajes donde dice, vieron al Dios de Israel. Pero todas esas son visiones, ¿no? La verdad es que Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Estamos hablando del Dios invisible, el del cual dijo el apóstol Pablo, al cual ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. El cual habita en luz inaccesible. Y esa es la verdad. Tú tienes que aprender cuando leas la Biblia, tienes que darte cuenta si estás leyendo la duda de un apóstol o de un profeta, la respuesta de Dios o el desarrollo de tal doctrina, y aprender a distinguir ya las declaraciones finales, maduras, de los apóstoles después que recibieron la revelación, la llenura del Espíritu Santo, y que después que se les abrió la mente para entender las Escrituras, y no hacer doctrina de las partes intermedias de lo que lees. Esto es muy importante. Cuando la Escritura habla, por ejemplo, del Santo Espíritu de Dios desde la antigüedad, te vas a dar cuenta que nunca ha habido una controversia, que si será otro Dios o si será una parte de Dios. La Biblia no te lo plantea de esa manera. La Biblia habla del Santo Espíritu de Dios. Hicieron enojar su Santo Espíritu, dice por ejemplo en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Dios, pues es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Por eso insisto que la parte controversial, controvertida para los hombres, no ha sido el Espíritu de Dios ni el Padre, sino la parte peleada, la parte negada y la parte que el anticristo, los espíritus de error han atacado, es al Cristo, la parte del Hijo del Cristo, cuando viene y se personifica aquí, tomando forma de siervo, y todas las declaraciones tajantes de los apóstoles, el que no, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, ¿no? El que niega al Padre y al Hijo. Entonces toda la controversia, la pelea doctrinal de los espíritus de error se da en relación a la persona de Jesús, a su vida y su obra, y es muy sencillo, porque Él es el Salvador. Es decir, tú puedes pensar muchas cosas de Dios y alegar que el Padre allá en la eternidad. Yo a veces me divierto oyendo a los predicadores tirar sus rollos, ¿no? Allá en la eternidad
en las eras inalcanzables del tiempo pluscuamperfecto. Óigame, unos verbotes grandes que la verdad no dejan de ser verbos porque usted no estaba allí y bien puede hablar y decir, pero está hablando de cosas que en realidad son inalcanzables. Las podemos comentar, pero el énfasis es un tanto presuntuoso, ¿no? Porque la verdad es que en la Biblia no se nos manda estudiar al Dios invisible, porque eso es imposible. Se nos manda reconocerlo, se nos manda adorarlo, pero la parte donde sí te debes de meter, donde sí debes de entrar, se llama el misterio de Cristo. Otra vez, todo está en el Hijo, todo está contenido en la vida y la obra del Hijo de Dios. El Cristo, ¿no? Los diferentes aspectos, Hijo de hombre, Hijo de Dios, el Cristo, que no es lo mismo. Cada nombre o adjetivo de él tiene su significado y tiene su aplicación para nosotros. Pero una cosa es cierta, todo está contenido en el misterio de Cristo. Te leo en Colosenses 2, dice el apóstol Pablo, les dice a los de Colosas, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones unidos en amor, y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Punto y coma, en el cual están contenidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Fíjate qué declaración tan tremenda. Toda riqueza de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en el cual, en este misterio, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Una vez más, sin ánimo de ofender a mis hermanos que sostienen el dogma trinitario, no lees aquí el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que coexistían y todo ese asunto. No, te está hablando el misterio de Dios Padre y de Cristo, en el cual, en estos dos sujetos, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto os digo, esto les estoy diciendo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora fíjate bien. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque al final de cuentas, el Padre le da toda autoridad al Hijo. Le da todo juicio al Hijo. Le da toda potestad al Hijo. Todo está en el Hijo de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre a nadie juzga, todo juicio dio al Hijo. Y aquí está diciendo, así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es que tú no puedes andar en el Padre. ¿Cómo vas a andar en el Dios inalcanzable al cual nunca has visto? Esto es demasiado elevado para nosotros, hermanos.
Cristo es el único acceso que tienes al Padre. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nunca la Biblia te presenta, vas a andar en el Padre o estás en el Padre. Sí te lo dice, pero te lo dice siempre y cuando estés en el Hijo. Es decir, el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Porque el Hijo de Dios es el contacto que tiene la divinidad para con nosotros. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro pan, no hay otra forma. Entonces, por lo tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, no en el Padre, no en el Espíritu Santo, sino en Cristo, en el Señor Jesucristo. Así está establecido. Y yo no estoy en contra del Padre o del Espíritu Santo, te estoy hablando del énfasis, la forma de la Escritura, sin ánimo de pelearme contigo, no que te vayas a enojar conmigo ni nada de eso. Te estoy mostrando lo que la Biblia dice, el énfasis de la Biblia. Hay que andar en Cristo, hay que arraigarse en Él, hay que sobreedificarse en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Ahora fíjate la contraparte de todo esto, ¿no? En el verso 8, mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta parte de Colosenses 2:9 ha sido muy discutida y yo he visto desde niño debates interminables, ¿no? Tanto de trinitarios y de unicitarios. Yo no estoy de acuerdo ni con una parte ni con la otra. Porque, hermanos, yo me he dado cuenta que nosotros leemos un texto y luego planteamos nuestras propias preguntas. Y muchas veces nos salimos del espíritu de la Escritura. Por ejemplo, el mundo unicitario aquí dice, o enseña, blandiendo Colosenses 2:9, que todo el Padre o todo Dios se metió en un cuerpo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y entonces el trinitario le dice, entonces el cielo se quedó solo, y el universo cómo pudo subsistir si cuando lo bautizaron se oyó la voz del Padre y luego se miró el Espíritu Santo en forma de paloma, forma corporal. No, pero aquí dice que en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, que Jesús era todo Dios, corporalmente. Y la verdad, hermanos, estudiando este texto y su contexto, no te está diciendo que toda la divinidad se metió a un cuerpo. Esto sería ilógico, porque por supuesto, los cielos de los cielos no te pueden contener, dice la Biblia. No está hablando de eso. No está hablando que toda la divinidad se encerró en un cuerpo, y esto pues te vas a meter en problemas si así lo quieres sostener. Lo que en realidad está diciendo aquí la Escritura es que lo que la divinidad le quiso dar al hombre
te lo dio en el cuerpo de Jesús, en la persona de Jesús. Esta palabra pleroma o plenitud es la 4138 de la concordancia Strong. Siempre que tú te encuentres con algún concepto, investiga el contexto. Primero en los versos anteriores, en los capítulos anteriores y en el libro que estás leyendo, y después en el mismo autor, en este caso Pablo, y luego vete a los demás apóstoles a ver si hablaron del mismo concepto. Hay un antecedente de esta palabra plenitud aquí en la misma carta, Colosenses 1, y otra vez te está diciendo lo mismo, que todo está en Cristo Jesús. Colosenses 1:11, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual, es decir, en el Hijo, número 1, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Número 2, el Hijo, verso 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Número 3, este Hijo, este amado Hijo, porque por Él, por el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Mira, qué tremendo está esto. Está hablando del Hijo, ¿no? Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. 2 puntos. Verso 18, llevamos 4. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos. Escucha esto, para que en todo tenga el primado. Escucha, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Él, es decir, en el Hijo, habitase toda plenitud, y por Él, por el Hijo, reconciliar todas las cosas así. O sea, el Padre por medio del Hijo está reconciliando todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra, como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Escucha el verso 22. En el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La plenitud de la que está hablando aquí no es que toda la divinidad se encerró en un cuerpo, sino la plenitud de Dios, o lo que tú puedes obtener del Dios invisible, te lo dio en el cuerpo de su Hijo cuando lo entregó. Por eso el contexto es muy claro cuando dice que no te engañe nadie, debes de estar en Cristo, arraigado en Él, solidificado en Él, no te muevas de ahí, no te metas a otras filosofías que voy a guardar el Shabbat
y que voy a encender unas velas, o que tengo que aceptar a este apóstol, porque sin este apóstol no puedo acercarme a Cristo. Te han robado, te han engañado. Que no te engañe nadie. Tienes que tener a Cristo, al Hijo de Dios. Nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. 2 puntos. Y en él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjate, todo lo abarca, ¿no? En el cual estáis circuncidados, de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados en la carne, en la circuncisión de Cristo. Estás sepultado con él juntamente por el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación que Dios le levantó de los muertos, y estando muertos en pecados, quien la incircuncisión de tu carne te vivificó juntamente con él, y te perdonó todos los pecados, rayendo, punto número 6, la cédula de los ritos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Punto número 7, despojó principados y potestades, los sacó a la vergüenza en público. Así que nadie te juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, otra vez te vuelve a mencionar el cuerpo, te está hablando corporalmente, es decir, en Cristo estás completo. La plenitud de la divinidad es todo lo que puedes obtener de Dios, lo tienes en Cristo. Eso es lo que significa el texto. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Allí en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Fíjate cómo dice, es lo mismo que decía Efesios, ¿no? O Colosenses, Pablo. Él es antes de todas las cosas y él es el creador de todas las cosas. En él estaba la vida, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjese bien el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate cómo dice, lleno de gracia y de verdad. Es la plenitud. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí porque es primero que yo. Verso 16, escucha, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Es decir, que todo está en Jesús. Todo lo que la divinidad puso a disposición del hombre lo encuentras en la persona de Jesucristo, en su vida, en su obra, en su muerte, en su resurrección. El que no come mi carne ni bebe mi sangre. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué puedes desear, hermano y amigo, después de tener a Cristo? En él estás completo. De su plenitud tomamos todos. Gracia por gracia. O sea, gracia gratuita, ¿no? A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró. Fíjate, hermano, que me preguntaba hace poco mi esposa. Oye, me dijo, oye, mijo, ¿alguna vez algún hombre ha visto a Dios? No, le dije. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces decía, entonces Jesucristo. Bueno, le dije, es que cuando la Biblia dice, el que me ha visto a mí, no dice, ha visto a Dios. No dice así, sino que dice, el que me ha visto, Felipe, el que me ha visto al Padre. No dice, ha visto a Dios. La Biblia no se puede contradecir, pero que no es el mismo. Bueno, pues es que estamos hablando de cosas diferentes o aspectos diferentes. Cuando hablas de Dios, cuando hablas del Padre, cuando hablas del Hijo del Hombre, cuando hablas de el Cristo, cuando hablas del Hijo de Dios, tienes que meterte a la Escritura. Pero realmente Jesucristo dice, el que me ha visto al Padre. Es todo lo contrario, ¿no? Juan 1 dice, a Dios, verso 18, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o Él le ha dado a conocer. En pocas palabras, si tú quieres conocer a Dios, vas a tener que aceptar a Jesucristo. Porque Jesucristo es la clase de persona que sería Dios. Nunca la Escritura te manda a estudiar el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad no existe en la Biblia. Existe el misterio de Dios Padre y de Cristo. Ese sí existe. En el cual están contenidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, se refiere a este misterio, ¿no? Le dice repetidamente en las cartas a los que los escuchaban, a los que lo seguían, ustedes entienden mi inteligencia en el misterio de Cristo, misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer. Y te habla del misterio de Cristo, ¿no? Y luego regaña a unos. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tiene necesidad que les vuelva a decir esto y lo otro. Entonces yo me doy cuenta, Señor, estamos verdes. Estamos verdes en el asunto. Y quiero que sepa, hermano, que por supuesto hay pasajes misteriosos, ¿no? Pasajes misteriosos como aquel que dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuese. Y ya empieza uno a filosofar, no, allá, imagínese usted, hermano, para llevar a la gente allá. Realmente, y está bueno hacer un comentario, ¿no? De allá, pero no condenar a tu hermano y agarrarte el chongo con tu hermano y condenarlo porque no tienen las mismas ideas que tú del allá. Porque el verdadero misterio es cuando aquel verbo se hace carne aquí y habitó entre nosotros. Todo lo relacionado con el embarazo de María, las profecías, todos los detalles, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así. Su muerte, su resurrección, su ascensión. Y luego la parte más misteriosa, que es donde yo creo que el apóstol Pablo nos regañó a todos nosotros, y que me considero, hermanos, totalmente pequeñísimo, ¿no?
la parte que te decía en estos días pasados, no se trata no, el misterio allá que tuvo con el Padre. Sí es bueno comentar de eso, pero la parte que te va a dar la salvación es la parte que hizo aquí abajo, aquí cuando se personificó. Pero la parte más misteriosa es cómo andar en él. Cristo en mí. Porque hay declaraciones muy profundas que la verdad no alcanzamos. Por ejemplo, aquella que dijo Jesucristo, fíjate cómo dice, ¿eh? Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Oiga, esa es una chequera en blanco, ¿no? Cuando mi hijo era menor de edad y era estudiante, un chamaquito de 7, 8 años, me pedía cosas y pues muchas cosas no se las daba, no se las concedía. Y yo nunca llegué a concederle todo lo que me pidió. Porque pues algunas cosas eran contrarias a su seguridad, a su salud o a los intereses de la familia, ¿no? Pero Jesucristo hace esa declaración tan tremenda cuando dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pidan todo lo que quisieran y os será hecho. Caray. Yo no he conocido una persona que, hasta ahorita, que pida todo lo que quiera y que le haya sido dado. ¿Por qué? Porque evidentemente no está al 100% en él y tampoco las palabras de él están al 100% en él. Entonces no puede pedir todo, no le va a ser concedido todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros puntos de vista, oramos, no sabemos, dice, pedís y pedís mal, dice el apóstol. Entonces, esta parte de andar en él, de permanecer en él, arraigados en él, esa es la parte más misteriosa y es la parte, creo yo, más difícil, porque necesitamos morir a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo decía, pues yo quisiera hablarle muchas cosas de este misterio, pero sois flacos para oír. Y a mí me hubiera gustado que el apóstol Pablo hablara más, del cual tenemos muchas cosas, dice, que decir, pero dificultoso de declarar, porque ustedes son flacos para oír. El problema no estaba en el apóstol, sino en los colosenses o en los corintios que no podían recibir esa palabra, ¿no? Hay cosas que no están escritas en la Biblia, hermano, y que no nos vamos a meter por ese lado. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero lo más maravilloso de esto es que el misterio de Cristo sí está al alcance de nosotros, en las Escrituras primero, pero luego viene la parte donde nosotros tenemos que morir para alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces, después de este video donde estoy explicando que todo está en el Hijo de Dios, todo está contenido, no es repartir nuestro conocimiento, nuestra fuerza mental o espiritual para estudiar la Trinidad, el Padre y el Hijo, y coiguales en poder y mira. No, sino que más bien es el Padre que le da toda potestad al Hijo y todo está contenido en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y de aquí viene ya el misterio del nombre de Jesús.
porque la Biblia dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿no? Ya cuando estudiamos el asunto del nombre, pues vemos que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fíjate que siempre el Padre exalta al Hijo y lo pone, le da toda la autoridad, toda la plenitud, todo está contenido en el Hijo. Y por supuesto que ahora fíjate lo maravilloso, ¿no? Que todo lo que es el Hijo de Dios está contenido en su nombre. Por eso las enfermedades sanan en el nombre de Jesús, por eso los demonios salen en el nombre de Jesús. Por eso los bautismos en la Biblia todos están en el nombre de Jesús. Por eso no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Todo está en el nombre, todo lo que hacéis de hecho o de palabra, sea hecho en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Entonces, después de especificar que la parte de la divinidad más intensa o digna de estudiarse, y espero que nadie malentienda mis palabras, se trata del misterio de Cristo. Porque si tú tratas de estudiar, por ejemplo, al Padre, en primer lugar no tienes mandamiento en la Biblia de estudiar eso, no puedes, tienes que adorarlo, tienes que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo eso, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo, pero no te va a alcanzar la mente. ¿Cuándo empezó el Padre? ¿Dónde estaba? Yo he escuchado muchos filósofos religiosos tirarte unos verbos grandísimos que yo digo, ya nada más. En realidad Pablo nunca presentó ese tipo de cosas allá de la eternidad, cuando estabas allá, sino que se hacen menciones breves y en realidad todo viene a caer en el misterio de Cristo y todo está contenido en su nombre. Ese es el planteamiento bíblico. Ese es el verdadero énfasis de la Escritura. Esa es la forma de doctrina que tú descubres en la Biblia. Y creo que en el siguiente video voy a tocar un poquito de Mateo 28, 19, como yo lo veo, como yo lo entiendo. Porque pues un pastor amigo mío me dijo, a ver, mencione algo de Mateo 28, 19 y la controversia está del bautismo y todo eso. Bueno, lo veremos en el próximo video. Lo que sí quería decirte, hermano, es que tú y yo debemos estudiar la Escritura para ver, en primer lugar, qué está escrito y en segundo lugar, si los apóstoles lo enseñaron y luego cuál es el énfasis, cuál es la forma de la doctrina planteada por ellos. La parte práctica de la Biblia, la parte práctica de la doctrina de Cristo, al final de cuentas, claro, es creer en Él para que sea salvo. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, fíjate, no dice a Dios o al Padre o al Espíritu Santo, no, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, incluye la resurrección, por supuesto, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Tiene que haber una confesión, tienes que creerlo, confesarlo, por supuesto bautizarte. Esa es la parte práctica, la parte práctica de la fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Pero nos queda todavía la parte práctica de andar en Él. Mi esposa y yo nos hemos asustado, ¿no? Cuando estudiamos la Escritura juntos. Y le digo, a ver, mija, pues, dice aquí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Santo Dios. Ya con eso, con la primera materia que nos propone el Señor, tenemos mucha tarea. ¿Y qué es manso, mijo? Bueno, pues ella le pregunta a su marido, porque la Biblia dice pregunten a sus maridos en casa, ¿no? Aunque ella también es muy estudiosa de la Biblia. Yo soy más responsable de saber más que ella de la Biblia, ¿no? Por el ministerio y porque soy el marido, la cabeza del hogar, el primero en orar, el primero en ayunar, el primero en admitir los errores, el primero en reconocer cuando me he equivocado. ¿Qué es manso, mijo? Le digo, mira, mujer, el animalito que personifica la mansedumbre es el cordero. Y el que personifica lo contrario es el león. Y luego, sí, pero dame textos, dice, ok. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53. Dice, y como oveja delante de los que le trasquilan, enmudeció y no abrió su boca. Y ahí entramos en materia. ¿Cómo está esto? Bueno, una persona mansa es aquella que cuando la atacas no responde. Pues de ahí ya empezamos mal. Porque cuando el marido le dice algo a la esposa, no, a ver, mija, mira, mija, quiero llamarte la atención. Y dice la mujer, ¿y tú? Y rápido le devuélvela. Esa no es mansedumbre. Cuando contestas para atrás, entonces dice, dice mi esposa, ya no me gustó la doctrina, ahí cierra la Biblia, no, ahí le dejamos. Es un chascarrillo que se avienta ella, no, ya no me convino la doctrina, dice, la doctrina de la mansedumbre. Es lo mismo, ¿no? Cuando alguien te injuria, cuando alguien te maltrata, el león responde rápido, ¿no? Pues imagínate. Pero aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Santo Dios, bueno. Ese es el misterio de Cristo, ¿no? Porque yo bien puedo hacer una buena disertación de Cristo, tocar un aspecto del Cristo, ¿no? O del Hijo del Hombre, o del Hijo de Dios, o del Verbo, o de aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, y ya después dejar la disertación y maltratar a mi mujer y maltratar a mis consiervos. Ese es el problema, hermanos, de andar en Cristo. Ese es el gran asunto de que Cristo no ha sido formado en nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que con ese misterio grande de crecer en Él, tendríamos para, en lugar de hacer largos debates teológicos, de conceptos que ni siquiera los apóstoles plantearon, creo que al estar llenos de Cristo se podría tocar cualquier tema sin ofender a su hermano, y ese solamente es un aspecto, ¿no? Pudiéramos abrir la Biblia y comentar y decir, bueno, ok, esto no dice la Biblia, esto sí, pero mire, este es un planteamiento. Cuando hay mansedumbre, cuando hay humildad. Cuando no, pues salimos enojados y hasta maldecidos los unos contra los otros. Y ese es solamente un aspecto, hermano. Está el aspecto de la vida diaria,
de que Cristo no ha sido realmente todavía formado en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura a la edad de la plenitud de Cristo. Y otra vez menciona la palabra plenitud o la palabra griega pleroma. Yo no sé hablar griego, pero ahí está la concordancia. Nunca se habló de que la divinidad se había metido toda la divinidad en un cuerpo, sino que, y finalizo el video, todo lo que la divinidad quiso darle al hombre se encuentra en el cuerpo de Jesucristo, corporalmente, ¿no? Finalmente, mira, Hebreos 10:10, Hebreos 10:10. Vamos a ver si cerramos el video y ahorita antes saludamos. Hebreos 10:10. Dice el apóstol Pablo, bueno, desde el verso 8, sacrificio. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Que es lo mismo, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Hoy nomás el panadero con el pan. Ándele, Tintán. ¡Viva México! Verso 8, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Bueno, es que todo está en Jesús, todo está en Cristo. Los unicitarios, a ver, vamos a finalizar ya con los comentarios. Fanny Mengo nos dice, los unicitarios dicen que Jesús cuando resucitó le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a el Padre. Porque el Padre, o sea, la divinidad estaba dentro de Jesús. No, no es así, hermana. Bueno, yo no lo veo así. Después Jesús ascendió al cielo y también subió a él, a el Padre que estaba en su cuerpo. Posteriormente Jesús fue glorificado para después manifestarse de nuevo a sus discípulos, y es cuando Jesús aceptaría ser tocado por Tomás, cuando Jesús dijo, mete tu mano en mi costado. No, hermana, no. Jesús cuando resucita no se deja tocar simple y sencillamente porque iba a penetrar los cielos a hacer la expiación en el santuario celestial. Y así como el sumo sacerdote tenía que lavarse sus vestidos y ninguno del pueblo podía tocarlo cuando estaba en los oficios sacerdotales, sino hasta que entraba al santuario con sangre ajena y luego salía, entonces ya podía el pueblo tocarlo, ¿no? Jesucristo no se deja tocar porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque penetraría los cielos en su oficio sacerdotal. Dice
el apóstol Pablo que Jesús, después de haber hecho la purgación de nuestros pecados con su sangre, se sentó a la diestra del Padre. Pero una vez que penetra los cielos con su propia sangre y luego vuelve, entonces se empieza a aparecer durante 40 días, pero la expiación ya estaba hecha. Ya estaba consumada la administración y solamente faltaría ahora el derramamiento del Espíritu Santo. Emilio González, Carlos Daniel Mata, bendiciones. El pastor Sergio Espera, no hombre. Un maestrazo aquí con nosotros. Un saludo, pastor. Brenda y Arturo Agunde, los pastores de allá de Las Vegas, ya tenemos ganas de verlos. Alonso Montiel, Antonio Sarabia, Pedro Valdovinos, Karen Apuch, hermana Karen, un saludo. Facundo Zabalza, Ociel Bernardo, Marina Álvarez, el hombre anónimo con nosotros. Sin mí nada podéis hacer. ¡Claro! Cristo es el bueno. Cristo es el chilo de la película, hermano Lorenzo. Rosa Cruz, Rubén Castillo, pastor, un gran saludo. Aquí está el pastor Rubén Castillo, que tiene una gran biblioteca. Un día voy a visitar al pastor para a ver si logro que me regale otro libro. Los libros no se regalan, pastor, solamente a los amigos como yo. José Antonio Mungía, Felisa Silva, amén, está muy bien explicado. Gracias, hermana carismática, fuente de unción. Noé Montaño, el evangelista. Luz B. García, Benjamín Santiago. Hay mucha gente aquí. Gilberto Martínez, Paz de Cristo, pastor Gamaliel. La mayoría de iglesias hablan de Cristo solo de boca, por eso siempre desvían la verdadera doctrina y su corazón lejos está de Cristo. Lo que buscamos a Cristo, nunca aceptaremos doctrina adulterada. No, hermano, fíjate, hermano Gilberto, que Cristo es sencillo y profundo a la vez. Sencillo en el sentido de que Él nos invita a morir y no podemos engañar a la gente, ¿no? Esto es algo muy serio, tenemos que rendirnos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y estamos hablando de cosas serias, el carácter malo y luego santificarnos cada día. Y cuando no, pues evidentemente nos van a salir mal las cosas, porque se vuelve una religión y la gente no es tonta, tarde o temprano se van a dar cuenta de que no estamos en Cristo. Dice, amén, dice la hermana Zuli Mendoza, Marichuy Piñeda, Jaime Andrés Favela, Samuel Beltrán. Un saludo, pastor. Un saludo para el pastor Samuel Beltrán, de un amigo allá de la cuando éramos jóvenes acá en Mexicali. Y ahora el pastor ya está en Oregón. Fanny Mengo, Diana Karina, Elizabeth Ábalos, Cristian González, Mirria Hernández, Carmelo Delgado, bendiciones, gracias por compartir, amén, hermano, Dios te bendiga. Frederick Vela, Leti García, hermana Virginia Irazoki, un gran saludo. Nicolás Sedano, Leonor García, hay mucha gente aquí. Dora Ruiz, el hermano René García, Jocabed y Edenilson Mendoza. Gracias, hermanos, por estar aquí. Estaremos el próximo lunes en este tema, comentando sobre Mateo 28:19, lo que conocemos, lo que sabemos y lo que no lo podemos decir. Y luego ya nos vamos a ir a diversos temas, ¿no? Para ver qué está escrito, cómo lo plantearon los apóstoles. Gracias, hermanos. Bendiciones.